Milano Strilkova ya fue a su edificio por 100 días y miró con preocupación la antigua hora de tráfico. En ese momento, una melodía se deslizó desde el cuerpo del mecanismo de tiempo. Las horas se deslizan hacia la noche. La niña se preocupó y se sentó. El marido aún no estaba en casa, aunque hoy prometió regresar poco después de terminar su jornada laboral. ¿No pasó algo realmente? Se vacía en pensamientos de pánico. Quizás necesites llamar a la policía. Pero estos pensamientos los abrió casi de inmediato. Nadie va a buscar a un joven que simplemente llegó tarde al trabajo. Llegó solo 6 horas tarde. Aquí en el parque se escuchó el sonido del auto llegando a la puerta. Milania miró tranquilamente al suelo. E incluso, ese era el auto de su esposa. Y salió justo detrás de la puerta. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no te llamó en tanto tiempo? ¿Por qué estaba cerrado el teléfono? Entonces la mujer se abandona al éxito de su esposa. Del salón, un joven, sin emocionarse, salió de un salón. Era Vasily Strelkov, el marido de la muchacha. Vasily deslizó con cuidado su pierna hacia abajo, como si hubiera probado la tierra en su pierna. Pero entonces Milania, sorprendida, se dio cuenta de que su esposa no llegaba tarde. «Vasi, ¿estás bien?» Ella se sintió disgustada. En lugar de responder, el joven intentó correr hacia adelante, manteniendo su orgullosa asana. Era bastante ruidoso. Pero no pudo. Dando un par de pasos hacia la chica, Vasi escapó perfectamente. «¿Qué eres, cariño?» Él escapó. «¿Qué bebida?» «Sabes que no bebo». Vasily escapó. «Sí, eres así». Me preguntaron los socios. Pero yo, me rompí un poco. Milania estaba entre sus centros, abriendo los ojos con sorpresa. Y todavía estaba en tal estado, ¿pudo tomar el auto? Era un agitador. La esposa dio un paso hacia su marido. Y al mismo tiempo, sin mantener la igualdad, Vasily, en voz alta, se coló en la casa de su esposa. Milania. Chuta, Milania. Con amor Milano, aquí estoy en casa. La niña casi logró sacar a su marido de su tierra natal, ya que el niño pesaba mucho. No tenía nada más que hacer que llamar al guardia. Dios mío, ¿hasta cuándo seguirá esto, Vasia? Sentada en la tierra bajo el peso de tu esposa, ella desmanteló a su esposa. No creas que estoy tan enfermo que dejo todo así. Mañana te espera una conversación muy seria, Vasia. Te prometo que... Al cabo de un minuto, el tendero pasó fácilmente al joven contra su pecho y, acercándose a las puertas de su casa, simplemente calmó tranquilamente a su pareja. Milania Ivanovna, ¿quieres, como siempre, venir al salón de billar? Sí, por favor, Víctor. Y gracias por no hacer más preguntas. Ella se disculpó. El culturista y el tendero se disculparon y dijeron que no había ningún problema. Para él, esta fue la primera evacuación de Vasily Stepanovich en su propio billar, que se encontraba en el círculo del edificio y que desde hacía tiempo se había convertido en una especie de desafío para el joven dueño del edificio. Milania, sin embargo, se sentó en la tierra fría y, sin señal alguna, quedaron lágrimas brillantes y malignas. Ella no sabía lo que le estaba pasando a su marido. Solo sabía que todo empezó hace unos meses. De repente empezó a quedarse mucho tiempo en el trabajo, o en una llamada para cenar, llegó en un estado absolutamente inadecuado. A veces, cuando su marido no se olvidaba de llamarla después de sus llamadas, Milania lograba enviarle a su vecina. Así hasta ahora la niña estaba más o menos tranquila, sabiendo que su marido regresaría a casa sano y en perfectas condiciones. La joven de 25 años estaba completamente confundida. Por un lado, suspiró que había alguien en su casa, y por otro, no había ninguna provisión evidente. Ni el olor de las esposas, ni la camiseta sobre la camiseta de los chicos, nada que pudiera abrirse en Milán, en presencia de su vida y de la vida de su marido, de alguna otra mujer. Y, sin embargo, la esposa se vino abajo. Después de la acusación para que Strilkova no pudiera adivinar nada. En un lamentable acto de maldad,
Milania golpeó el suelo con sus brazos con todas sus fuerzas. Un gasón frío la golpeó con su movimiento y las manos de la niña se desmoronaron. Milania inmediatamente tomó con sus dedos uno de color rojo brillante, que era como un tejido, y lo sacó junto con las córneas. Tomó en sus manos un trozo de grano devorado, pero pronto empezó a cocerse con pequeños lechos de tierra negra. En ese momento, Melania parecía haber cocido también su propia vida espiritual, idealmente precisa. Y ella era, en cierto modo, la misma trama, cuyos atentos nervios ahora se divertían como córneas delgadas, desprotegidas, sacudidas al límite. Al día siguiente, como prometió Milania, Basilio esperaba una gran conversación. La esposa se rindió muy tarde, se sentó furiosamente, pero nadie en la casa no quería involucrarse en la desobediencia familiar. Por eso no le dije nada. La empleada doméstica, sin hablar, colocó un plato, un cuenco con un océano y un cuenco grande de café solo. Una vajilla que encargó para su muerte, tras su noche de ira. Milania ya estaba sentada a la mesa y, sin ocultar el rubor de sus ojos, miró directamente a su marido. ¿No quieres decirme nada? ¿Cómo puedes ser más silencioso? Ella preguntó. Basilius miró a su esposa con un solo ojo, mirándolo desde el frasco de un paladar, en el que estaban colocados algunos grandes trozos de leía. Calmó bien las papilas gustativas en la boca. En ese momento, el niño pensó que tan solo y solo, todo estaba solo. Lo que menos quería en la tierra era que su esposa le preguntara otra vez dónde estuvo ayer. Bebé, te llamo humanamente, no empieces. La esposa con el estómago, puso el paladar hacia el otro lado de la cabeza. Eso es lo que estás haciendo, Basia, todavía no he empezado nada. Solo quiero saber dónde fuiste ayer. ¿Y por qué te asustaste así en el círculo, sinceramente, sin necesidad? Entiendes que podría ser desconcertante, que estaba preocupado, que el hospital me llamó a la morgue. ¿Piensas, además de ti, en alguien, hasta el final? Milania no se dio cuenta de lo mucho que congeló la bola de nieve. De nervios, la última vez no se encontraba muy bien. Te dramatizas de nuevo, asustaste a tu marido. ¿Me dramatizo? El pueblo apenas resistió las emociones. Exigiendo lo que hice fue que me permitiera sufrir tan fácilmente o venir a casa solo por la mañana. Desde que nos mudamos a casa de mis padres, has cambiado mucho, Basi. Lo único que quiero saber es el motivo. ¿Por qué sucede? Pero ¿cuánto puedes hacer, El que roncaba derribó a Basile y su aldea. ¿Qué es lo que no entiendes? Es una conversación. Tú mismo querías que me acercara a la chica detrás del proyecto. Por supuesto, a veces necesito discutir los detalles de las actividades con los socios no solo dentro de las paredes de la oficina, sino también en otros lugares, digamos más informales. Y atrapa al mismo japonés. Sí, querían comerse a nuestros rusos con la piel. Por supuesto que tuve que llevarlos al mejor restaurante de Pelmeno. La mudanza ya valió la pena con el frío que no se puede comer con litros de ketchup. Vasily se dio cuenta de que estaba intentando despedirse. ¿Pero qué tenía que hacer todavía en momentos como este? Y, por supuesto, por eso te pusieron la pimienta hasta las 3 de la madrugada. No me vuelvas loco. Mila le gritó en la cara, ya no capaz de resistir su dolor. Tú sola te vuelves loca, así es. Tu esposa fue a golpear. ¿Creías que no querían probar nuestro vodka de pimienta? Por supuesto que lo hacen. Y luego este restaurante abre toda la noche. Si no me cree, mire detenidamente y confíe en todo con sus propios ojos. Vasily, cuando llegó el momento, rompió las pajitas y ahora se acercó a su esposa y fue de un lado a otro, gesticulando activamente con las manos en respuesta a cada frase. En general, ¿por qué empezaste a considerarme cada vez más como un colegial? ¿Dónde está tu confianza? ¿O simplemente se permitió charlar? ¿Qué te puedo decir? Dijo el expodeu, el reino de los cielos, estás atrapado en tu propia torre, hecha de lana y pájaros, y no quieres salir de ella. Vives con todos los idiotas, pero no ves a las personas reales que imaginabas. Recordando lo que estabas diciendo,
Vasili miró la amenaza y rápidamente se despidió. No dejes de hablar así de Porte. El poste del Humilán chocó. Si no fuera por él, no habrías visto todo esto. La niña abrió una gran casa rosa con la mano. Lo más loco es que sepas que todavía te amo, estúpido y mentiroso. Tus sonrisas se deslizan por el rostro de tu esposa y ella, corriendo hacia su rostro, permanece en silencio. La mirada de la esposa se suavizó. Le quedó una taza grande de café después de deslizarse frente a su esposa y, quitándole con cuidado las manos de la cara, habló mal. Mila, querida, cálmate. El niño comenzó a cubrir de besos las manos de su esposa. Mila, no es una pena hablar de Iván Fedorovich. El hombre era del río. Estoy loco, lo lamento. Yo, quería ser como él. En el trabajo, por un ratito. Milania miró a su marido con los ojos rojos y guardó silencio. ¿Qué? ¿Y la verdad? ¿No me mentiste? Vasili, que tenía poder, sacudió la cabeza. ¿Crees que por qué siempre fallo? Por trabajo, claro, para aprovecharlo al máximo. El niño mostró su dedo meñique y su discurso se convirtió en un acento amoroso. Se acerca lo más posible a los estándares que sufrió el gobernador, y que ordenaron el otro y sus compañeros. A mi familia y a mi padre, aunque no tuvimos tiempo de conocerlos, siempre lo respeté a él y a su estilo de trabajo. Siempre querido. Por eso todo lo que hago ahora es por nosotros y por su memoria. En memoria de Iván Fedorovich. La niña espetó la pertenencia a su marido, rompiendo las miniaturas de su mano en sus manos. Luego cruzó el pueblo y se robó. Dios mío, qué maldición soy. Qué maldito estoy por no haberte contado todo esto antes. Lo siento, muchacho. ¿Qué me dijiste? Sorprendido, le preguntó a Milania. ¿Qué necesito saber todavía? Vasili la miró de arriba abajo. Entonces, el niño mira a su rey. Su mirada todavía era culpable. Entiende, amor, no sé cómo me pasó esto. En general, ahora, cuando puedo, sigo los pasos de nuestro querido Iván Fyodorovich. Con las monedas cuento. Algo en mi cabeza se siente como si me hubiera llenado. Me encantaron las monedas, así que no hay salvación. Es que estoy soñando con estas tonterías, ¿te imaginas? No lo sé, tal vez esta mierda me lo dijo así. Aún así, quieres elevarme a mi nivel, quieres elevarme al trabajo físico, deslizó la niña, tratando de engañar el pensamiento de su marido. Lo que pasa es que Vasili nunca se distinguió por un especial amor por los animales y, menos aún, por los caballos. Andy, hace un tiempo me dijiste que no se puede sufrir el olor de los abuelos y, en general, siento miedo sin motivo cuando el bully te mira. Vamos, ¿me estás engañando otra vez? Milania lo recordó maravillosamente, como le pidió a su esposa que se llevara un perrito a casa. En respuesta a lo que recibió, no es categórica. Mila, estás loca. Tenemos todas las tigas por encargo. El calcetín es raro. ¿Y quieres ir con tu perro? Ella tomará todo con sus manos aquí para derribarnos. ¿Y la cinta? El marido enumeró durante mucho tiempo todos los horrores del contacto con el animal doméstico, pero el argumento final de su monología fue la imposibilidad de cuidar al perro debido a la constante ocupación de los maridos dentro de la empresa. Trabajaban en una corporación. Imagínate, querida, cómo el malvado animal se torturará a sí mismo por falta de comunicación. No puedo salir con él todos los días, y tú tampoco. En general, Milania sintió un sentimiento. Y aquí algo no anda bien. Y de repente el amor por su esposa no auguraba nada bueno para su marido. Al final, las conversaciones entre Kriatau y Vasila se volvieron innumerables sobre el amor y la confesión de Milania, y también en relación con su padre. La niña se dio cuenta de que toda esta historia de los caballos era solo una prédica para algo más grande, por lo que el día en que se convirtió, creyó en su infelicidad y su inocencia. Al día siguiente, Streltsova decidió ir a la farmacia y conocer algunos detalles sobre el lugar. La farmacia era un gran complejo agrícola, donde,
mediante trabajos especialmente enseñados, se creaban decenas de tipos de plantas y diversas plantas ornamentales, para luego enviarlos a grandes floristerías y cadenas de tiendas especializadas en la venta de edificios y desfiles. Una vez la farmacia fue la madre de Milagna. Le encantaba colorear y todo lo relacionado con el desfile de plantas. Desde el padre en adelante, aquí solo quedó el bastón grande y bien cuidado. En el edificio Iván Fyodorovich tenía 6 hermosos caballos. La principal joya entre la que, precisamente, estaba la camiseta de Buria, el líder del grupo de chicos de carácter en Arabia. Un día, el padre de Buria estaba presente ante sus socios saudíes. Entonces, era posible que todos fueran acosados, excepto Milagna. Y pronto se convirtieron en los amigos más verdaderos y rojos. Poco a poco, el padre de la niña comenzó a ampliar la finca, comprando tierras dentro de la finca agrícola. Muy rápidamente, para la agricultura vegetal, aumentó el descubrimiento de productos ricos, la alimentación de las aves e incluso la práctica de un pequeño campo de aves, en el que Iván Fyodorovich Strichov pidió que los productos se descubrieran solo con aves ecológicamente amigables. Limpio. Siendo por naturaleza un hombre muy brillante y activista, el padre de Milano, desde hace mucho tiempo hasta los blancos modernos, descubrió la popularidad de los llamados alimentos puros y, por lo tanto, comenzó a participar activamente en el desarrollo de este sector. Por supuesto, este no fue el principal esfuerzo de la familia Strilkova, pero pronto comenzó a generar ingresos muy notables. Como todo lo demás, la farmacia pasó a ser todo el gobierno de Milán. Por lo tanto, la niña tenía una razón extra para venir aquí más a menudo. En el terreno de la farmacia había incluso un pequeño hotel campamento para los vecinos. Gracias a la práctica, pudieron disfrutar de la vida de la naturaleza. La farmacia estaba en lugares muy bonitos y se divertía con los caballos. Cuando llegó al lugar, Milagna, por primera vez, viajó lentamente y luego salió al edificio para el encuentro personal. Aquí se encontraba la administración de farmacia y el comedor, combinados con las calles de relajación. La niña no sabía qué trabajo físico era tan difícil. Por ello, se mostró ante todo preocupado porque todos los trabajadores del agrocomplejo tengan la posibilidad de descansar y recuperar fuerzas durante el día, si se sienten muy cansados o si experimentan algún problema con su salud. El médico de la farmacia también lo tenía, aparte del resto. Mientras buscaba al exadministrador del campo, Damir, Milagna intentó explicarle con qué frecuencia había viajado hasta aquí últimamente. No puedo decir nada, Milagna Ivanovna. La administradora respondió increíblemente, que su marido ya viaja para acá, es verdad, ¿y cuántas veces por semana? No lo sé, lo siento. Damir, no me preguntes. Intentó darle la bienvenida a su compañero de la farmacia. Solo quiero saber la verdad. ¿Y eso? Si viste algo suspirando, no me culpes. Los ojos negros del hombre miraban hacia abajo de vez en cuando. Obviamente sabía algo. En algún momento, Milagna pensó que el administrador se lo creía todo. Pero en el siguiente caso, Damir lo creyó con seguridad. No, Milagna Ivanovna, no sé nada sobre Vasilio Stepanovich. Generalmente descansaba 3 días seguidos. Así que realmente no sé qué pasó aquí en mi semestre. En el trabajo todo está tranquilo, los visitantes están contentos con el servicio y gracias a Dios lo demás no me interesa. No te disculpes. Me resulta más querido no reflejarme en ustedes, caballeros. Milano consideró al administrador con una idea. No tenía nada más que decir, así que volvió a su trabajo. A veces la niña pensaba que en el último comentario del hombre había algún contacto. Pero no se exigió que fuera simplemente fruto del pensamiento de Strilkov. Después de eso, Sue Lady intentó hablar con más activistas. Pero ella solo fue testigo de un malestar. Nadie quería hablar con ella sobre Vasily. Todos se sentaron así, como si estuvieran en la empresa. Se activan para estar ocupados y no te notan. Todos hablaron entre sí. No sabemos nada, no hemos visto nada. Con disgusto, pensó Milagna.
Al darse cuenta de que no le queda otra opción que ir a la forma más extrema y no del todo legal de moral y métodos, Strilkova llamó a su líder en guardia. Hola, Konstantin Andreevich. Sí, y yo. Escucha. La niña añadió un poco más de aire para que su voz sonara lo más fuerte posible. ¿Puedo pedirles que instalen un escritorio de videoevolución en la farmacia? Sí, realmente lo necesito. Gracias. Lo único que le pediría es que nadie se entere de esto, especialmente Vasily Stepanovich. Cuando se contaron todos los detalles, Milano, con triste desesperación, abrió la tapa del mueble. Inmediatamente se sintió honrada de haber hecho todo lo posible para seguir a su esposa. Pero las preguntas, que aún no tenían respuesta, torturaron mucho más a la niña que el riesgo de su propia revelación a Vasily. La inocente Milania se emocionó con unas memorias extranjeras sobre su joven vida y sobre cómo conoció a su futuro marido. Milania Strilkova usaba el nombre Berezova en divinidad y era hija del millonario y empresario Iván Fedorovich Berezov. Iván Fedorovich fue el más grande de todos los actores interesados en quejarse de los productos alimenticios. El empresario estaba casi al final. Lo que pasó es que Iván pasó toda su infancia y juventud en una boda infantil, en una pequeña ciudad de provincias, que no aparecía ni siquiera en el mapa regional. Allí, desde pequeño, el niño se acostumbró a ser digno de confianza y atento a los suyos, utilizando únicamente métodos honestos. El futuro empresario trabajó duro. En primer lugar, en el mismo matrimonio infantil, tener, por ejemplo, dinero pequeño, pero personal. Y luego, por sus productos, combinar el trabajo nocturno con la formación docente en la universidad. Posteriormente, el niño comprendió que no alcanzaría sus objetivos sin un entrenamiento final. Y por eso se tomó un año para prepararse para el examen de acceso a la universidad, para tener la posibilidad de volver a estudiar la profesión de gerente de relaciones públicas. Está claro que todo este tiempo trabajó. Luego logró prepararse para un canal de cable, donde comenzó a construirse en una futura profesión, comenzando con la más bella y estupenda asistente de guionistas de programas de entrevistas de entretenimiento. La experiencia de aprendizaje fue muy útil para Iván Fedorovich en el proceso de enseñanza. El futuro empresario logró aprobar todos los exámenes de ingreso y conseguir el dinero que tanto había sufrido. La escuela y el trabajo en televisión, aunque amaban al joven, al mismo tiempo lo hacían muy feliz. Fue entonces cuando Iván se dio cuenta de que en la vida no es necesario ser un idiota ni hacer algo legal, para tener acceso a esa responsabilidad y a lo que quieres hacer con tu vida. En el último curso en la universidad, Iván Fedorovich se reunió rápidamente con los jóvenes y se estaban preparando para los exámenes en la biblioteca y juntos visitaron casi todos sus perfiles. La simpatía entre los jóvenes se ha convertido en algo mayor. Y, ya medio año después de terminar la universidad, aclararon oficialmente sus conflictos y predicaron en su diálogo. Primero, la parada se deslizó en una pequeña casa familiar en el dormitorio, que fue aceptada por sus excelentes avances y el regalo de ambos diplomas. Durante los siguientes años, Iván Fedorovich hizo todo lo posible e imposible para que su familia no sintiera ninguna necesidad. Después de convertirse en el máximo directivo en una importante conferencia de prensa, el joven empresario logró convertirse en líder del puesto al año y medio de empezar a trabajar en la empresa. El antiguo director en aquel momento, como era de esperar, no tenía hijos. Iván Fedorovich se convirtió en el mismo partidario que logró que la fe y la verdad tuvieran el derecho de gobernar a todos sus descendientes. Después de su muerte se convirtió en un hombre de negocios responsable. Él, con un corazón ligero, confió su vida a la fe. Sus futuros familiares no podrían acercarse ni siquiera 1 kilómetro a su empresa. Por eso solo les envió unos pocos, lo suficientes para existir sin rumbo durante muchos años. En el proceso de gestión de la corporación, Iván Fedorovich alcanzó grandes alturas, pero también sobrevivió a muchas dificultades asociadas con los ricos y tiernos fiscales. Pero eso no le impidió seguir ocupándose de su propia familia, que hasta ese momento parecía Milano. El padre de Beres se levantó tarde, ya tenía 45 años, cuando Marina de repente le arruinó la noticia de lo que le esperaba a su hijo.
La mujer en ese momento tampoco era joven. Y ese primero, pero a la vez Marina no insistió en hacerle el trámite de hecho ni en sacar a su hijo del edificio. Ella confiaba en su marido. Y además, empezó a sentir la presión de la edad. Por eso, en algún momento, acogió con agrado la posibilidad de tener su propio hijo. A los 9 meses nació la hija de Milaña. A mamá le gustaban mucho las flores y los nombres extraños. Entonces decidió combinar en el nombre de su hija los sueños de su propio nombre, Marina, y el nombre de su amada flor, el tulipán. También lo es la hija de Milaña. La madre descubrió que cuando respira en el rostro de su hija, huele el aroma de una flor misteriosa que nadie puede distinguir. Y la fuerza del amor y la imaginación. Milano se parecía mucho a ella. Esos ronquidos con el pelo teñido, esos rostros como espejos de amistad en piel de farfuro, y esos ronquidos con el color rojo, el azul y los ojos grandes. Los familiares adoraban a su hija y ella era un verdadero espejo para ellos. Iván Fedorovich incluso tuvo miedo, por primera vez, de que le pudiera pasar algo a su hija. Por eso su padre lo atrapó a él como un todo, como un conjunto de guardias y niños. Cada casa en el estanque o de un esclavo era percibida por sus padres como una tragedia. Aunque el padre de la niña trabajó honestamente toda su vida y jugó para las grandes regiones comerciales, no se permitió sentir que no merecía a esa edad esa felicidad inocente en el rostro de Milaña y, por lo tanto, estaba muy asustado por ella. Cuando la niña tenía solo 9 años, ocurrió una tragedia en la familia Beresovas. Iván Fedorovich y su esposa regresaban del teatro, cuando de repente se abrió una barra en su automóvil. El coche subió hacia la carretera y casi inmediatamente se encontró con una enorme cola de coches. La madre de Milano murió inmediatamente. Iván Fedorovich sufrió graves congelaciones cerebrales y congelaciones, pero sobrevivió. Milaña siempre recordó el rostro de su padre en casa de su madre. Con sus sonrisas y sonrisas, parecía que siempre había perdido la capacidad de sonreír y disfrutar de la vida. El terrible día en que Marina e Ignatiana fueron desplazadas a una tierra fría y fría, su marido no se dejó conmover por sus sentimientos. Quizás fue el único momento en el que otros compañeros de trabajo, hasta el final de sus días, se culparon por no haber probado el coche antes del malvado viaje. Más tarde, el peritaje estableció la existencia de deserción de la producción, por lo que precisamente se produjo el despido del colegio de abogados. Desde ese momento, la vida del empresario se dividió en un antes y un después. Habiendo conquistado a su amada Marina, Iván Fedorovich se dio cuenta de que ahora en su vida quedaba el único hombre de su familia en quien él, el mundo entero, podía confiar no solo su corazón y su alma, sino invitarte a ti mismo a tu negocio. Y esa persona era su hija. El trabajo de la Corporación de Medios le dio a Iván Fedorovich cada vez más fuerza y energía. La pequeña Milaña fue entregada a la escuela pedagógica, a la casa del trabajador y al huésped pedagógico, con quien la niña enseñó hasta que empezó el colegio. Aunque el historial del empresario fue enviado al final. Aquel día, se esforzó aún más en exigir tiempo en su agenda para comunicarse con su hija. En esos momentos, el hombre intentó burlarse de Milano. La vio en el parque, en el circo, tenía muchas caras de colores y destellos brillantes. Sin embargo, Iván Fedorovich nunca embelleció a la niña como lo hacían muchos de sus colegas con sus hijos. Antes, Marina Ignatievna respondía a Milano por su buena educación. Pero ahora todo ha cambiado. Además de que la niña comenzó a entrar en la adolescencia, aún así, pasando la mayor parte de su vida en casa, el empresario logró inculcarle a su hija cariño, sensibilidad y amor por el orden y el trabajo físico. Cuando Milaña tenía 12 años, su padre la llevó por primera vez a la farmacia. La niña quedó asombrada por la enorme cantidad de pies, plantas y pies, creados especialmente en una caja para platos. Y se comunicaba con obras locales y ayudaba a su padre. Participó en los procesos de coloración y desparasitación, alimentó la patria, limpió las casas, en las que solo había 2 ciudades. Fue allí donde Milaña se dio cuenta de lo mucho que le gusta vivir en armonía con la naturaleza y participar en los procesos de creación de su ecosistema.
Iván Fyodorovich hablaba a menudo con su hija. Se sentaron en su puesto de trabajo frente al camión y discutieron planes para el futuro. Por lo tanto, Milania ni siquiera podía pensar que nunca tendría que hacerse cargo del tráfico directivo de la corporación de su padre. Padre, ¿y necesito aprender todo esto? Me refiero a economía, finanzas, tecnología de relaciones públicas, publicidad y el lanzamiento de todos estos casos. Estoy hablando. No entiendo cuáles son estos casos tuyos. Preferiría ser como mi madre, trabajar en la farmacia. Cuida los fragmentos, haz una nueva cara de rosa al final. Y todo esto, es como si no fuera mi mundo, o mejor dicho, no es mío. La niña abrió su mano desde el espacio del gabinete, apoyando la escala de ese mundo. Iván Fyodorovich se asustó con una sonrisa de coraje y maduró a su hija. Oh, me asustaste, hija. Dijo aclarando las sonrisas. El miedo y los ojos son grandes. Esto se trata de ti ahora. Por supuesto, incluso ahora le resulta difícil imaginarse como el gobernador de nuestra empresa, pero todo el tiempo. Tendrás que acostumbrarte a que el mundo que nos rodea no se limita, lo siento, solo a nuestros deseos. Y también está la responsabilidad y la responsabilidad, que tenéis que tener en vuestros bracitos. Pero no quiero. El hijo protestó. Si el cielo preguntara siempre qué queremos, el mundo sería uno en el que se acabarían los precios baratos, y el planeta, en unos años, se convertiría en una piscina. Porque nadie quiere que nieve, o que haga nieve, o desde hace unos meses, que haga nieve, todos solo querían una buena temperatura, que en su pensamiento es la que siempre les dio luz y que hiciera nieve, y haría nieve, ¿verdad? Iván Fyodorovich levantó los brazos, pensando mucho en su hija. Milania entendió hacia qué se inclinaba. Tienes razón, calmó a la chica. Si no tuviera buena temperatura no tendría nada. Exacto, gritó el padre. Entiende, Milania, la naturaleza a priori no puede ser buena ni buena. En su diversidad reside el sentido de la vida. Y si cada uno hubiera hecho solo lo que, por su razón, era bueno o lo que era, el mundo se convertiría muy rápidamente en un caos. Lamento tener que decirte esto en un momento tan amable, pero tienes que saberlo, porque cuando no lo esté, quiero que controles todo Imperia Veres. En respuesta, Milania luchó. Realmente no pensó en hacer que su padre pareciera así. Sí, este es un momento difícil. Sí, para ti al principio no será fácil. Tendrás que demostrar tu derecho ante la corporación. Desde donde puedes hacer algo agresivo, difícil. Pero te hundirás. Te hundirás porque harás algo honesto. Te hundirás porque tú, en primer lugar, eres Verezov. Y nunca perderás a esta hija. Recuerda sí. Milania lo recordó. Ella, en general, intentaba recordar todos los consejos que le daba su padre. Porque en su propia experiencia pudo reconocer su eficiencia. Gracias al cuidado y la instrucción de Iván Fedorovich, Milán logró tener una brillante educación económica en una de las universidades más prestigiosas de la ciudad. Con su diploma rojo y literatura sobre los éxitos de su escuela, la niña finalmente se relajó un poco. Ahora estaba completamente lista para unirse a la empresa de su padre y comenzar a adquirir experiencia en negocios importantes. Iván Fyodorovich simplemente se asustó. Su largo deseo se hizo realidad, y Milán, al recibir lo necesario, se inspiró para ser uno de los acompañantes, recibiendo a su pequeño. Su pregunta es averiguar qué problema tienen y ese problema en sí debe resolverse. Y todo debe hacerse más rápido. Al mismo tiempo, entrenarás. Jugó en el completo Iván Fyodorovich. Para Milano, esto fue todo un desafío. La niña con un delirio especial aceptó la misión, que le fue enviada a su padre, y logró, en un mes y medio, literalmente revivir el desamor. Iván Fyodorovich pensó en lo que era un pecado. Que si su Milano no tiene éxito, simplemente lo resolverán los activistas de sus afectados. Al final, para el empresario fue más fácil optimizar su negocio que descubrir las razones que lo frenan dentro del sistema colectivo. Pero Milania se volvió brillante. Proporcionar al padre,
para que pueda realizar tareas más serias y responsables. Iván Fedorovich valoró las habilidades de su hija y durante los 2 años siguientes hicieron todo lo posible, resolviendo tareas diarias y concluyendo contratos rentables con socios mundiales. Y entonces sucedió lo más terrible, tras la muerte de su madre, un acontecimiento en la vida de Milano. El padre de la niña habló sobre las canciones del miércoles y contó algunas de sus mejores. Cuando de repente parecía que estaba a mitad del sábado, y su rostro de repente se volvió de un azul inquietante. Milania inmediatamente se desmoronó ante su padre. Ni siquiera recordaba cómo sucedió. Simplemente parecía como si estuviera sentada en su edificio, lejos de la derecha de la corporación. Que se relajó en tu pierna. Todo sucedió muy rápido. El rápido ni siquiera llegó. Otros asistentes ayudaron a dejar a Iván Feodorovich en el suelo. Alguien intentó proponer algo que no fuera relajante. Pero la chica parecía como si se hubiera alejado. Pensó que el tiempo se había detenido, y con él, y todo su cuerpo. La heroína del millón de imperios no podía mover ninguna parte de su cuerpo y no podía pronunciar una palabra. Lo último que dijo tu padre antes de partir para siempre fue: sé fuerte, hija. Recuérdala, Pogoda. El silencio se rompió en las narices del empresario y de Iván Fedorovich salió el último suspiro. Papá. La muerte de su hija, que estaba muerta. Papá, no te vayas. Incluso después de que los médicos llegaron al lugar de la tragedia. Milania no tuvo fuerzas para liberar el cuerpo inocente de su padre del abismo. Los médicos tuvieron que ser torpes para sacar a la niña de la muerte, y la inocente medicina hizo que la hija y el empresario hicieran un ligero espectáculo de paciencia. Milania sintió como el mundo la acogía transformándose en un punto grande, diverso y disperso. El médico dijo después que el acto que se hizo con Beres es un efecto muy común entre los empresarios. Las personas como Tsumilana se preocupan por muchas emociones a lo largo de su vida, la mayoría de las cuales, lamentablemente, están relacionadas con el estrés y la acción. Iván Fedorovich, naturalmente, tuvo que experimentar todo lo que solo el hombre puede experimentar en su nivel de seguridad y desplazamiento. Y ahora, como si el corazón no pudiera. Milania acepta firmemente la palabra del cirujano de que es un hombre de negocios. Después de su muerte, la niña quiso confiar en que la muerte ocurrió por razones naturales, que no había ningún malvado ni malvado. Cuando todo se confirmó, Milania sintió dolor, pero al mismo tiempo, algo de consuelo. Si alguna de tus preocupaciones finalmente desaparecerá. La muerte del empresario transcurrió con orgullo y con gusto propio. Para sorpresa de Milano, todos sus competidores, que exigían regalos y honores, fueron los más activos en su último camino. Incluso vinieron sus antiguos socios de Nueva Zelanda. El director de televisión era un viejo amigo de Iván Fedorovich y siempre lo apoyó en una buena relación de trabajo. El dolor de perder a un solo hombre, al principio, fue realmente inútil. Milania no podía estar en paz en su propia casa, donde todo le recordaba a los residentes que una vez vivió. A la niña le resulta especialmente difícil entrar en el gabinete de Iván Fedorovich. El hombre le dejó algunos documentos relacionados con la gestión de las acciones de la empresa. Y Milania necesitaba derribarlos de su caja de mensajes en el techo. Pero, si el héroe se sentaba en el edificio de su padre, inmediatamente le recordaba el recuerdo de su infancia feliz, esa época inquebrantable de la vida en la que las personas más queridas por ella estaban vivas y vivían, aunque no simplemente, sino muy contentas. Y feliz por la vida. Al final, la chica no perdonó y consiguió un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, no lejos de su lugar de trabajo. Esto le facilitó mantener sus propios sentimientos bajo control. La gente de Beres siguió recibiendo mucho dinero y cuidando el refugio y el edificio. Pero Milania no estaba lista para regresar. Un mes después de mudarse de la casa familiar a Egir, Milania se sintió bastante estabilizada para regresar a la empresa y administrarla. Aún así, mientras la niña se recuperaba y volvía a sentirse ella misma, la corporación estaba dirigida por su adjunto, un muy buen hombre y un gran activista,
en quien Iván Fedorovich confiaba tanto en Milania como en ella misma. En el que su hombre de negocios, y ahora su hija, siempre podría apoyarse. En este caso, Peter Borisovich completó la búsqueda de los Beresovos mientras su hija legal necesitaba una vacuna. Gratis que estés mejor, Milania Ivanovna, con la sinceridad, la tinta en la voz y la brillantez de una diputada, cuando la chica apareció en las paredes de tu oficina. Si estás listo, te daré una orden para iniciar el trámite de gestión de la empresa en tus manos. Y, nuevamente, con sus disculpas por su pérdida, Iván Fyodorovich fue un verdadero gran hombre para todos nosotros. Milania agradeció al diputado y se desmontó con la mayor tranquilidad que pudo considerando la situación. Piotr Borisovich, ¿puedo pedirte un favor? La niña empezó con cuidado. Por supuesto, lo que quieras, Milania Ivanovna, lo firmó él. ¿No pudiste buscar otro gabinete? No tan grande como su padre, es decir, como el gabinete de Iván Fedorovich. No me malinterpretes, simplemente no sé si puedo trabajar normalmente en general, donde él trabajaba. Todos los días durante casi 30 años. El rostro de Piotr Borisovich decayó, pero luego empezó a comprender. Por supuesto, Milania Ivanovna, lo siento, al principio no pensé que eras un lugar diferente. Yo me preocuparé por todo, no te preocupes. Al cabo de unos días, las chicas pidieron un gabinete pequeño pero muy cómodo en la parte sur del edificio. Allí, Milania logró poner todo a su gusto y finalmente empezar a trabajar de lleno como directora general. El padre tenía razón. El primer año de presencia fue el más difícil de su carrera para la hija de un empresario. Milania incluso logró prohibir la fortaleza cuando era necesario y acudir al consejo en los casos en que el buen nombre de su corporación dependía del caso. La reputación de empresas que llevaban años funcionando no tenía derecho a decaer por los restos del nacimiento de su joven pareja. Por lo tanto, Milania continuó autodidacta en el campo de la gestión personal y luego, en general, se convirtió en entrenadora personal, lo que le ayudó a resolver finalmente los problemas que no podía permitirse sin alguna experiencia personal y también sin ninguna comunicación. Con tus amigos. Milania conoció a su futuro marido, Vasily Yestrelkov, en la nueva empresa, pero no le dio ningún significado al conocimiento. Milania estaba en un plato con varios alimentos, entre los cuales se encontraba una rara cara de carne de cangrejo de Kamchatka, mientras que la espalda de ella era la de Fett. ¿Piensa si vale la pena comerse al esclavo ahora mismo o es mejor esperar hasta el final de la noche? Jugó el joven. La sorpresa del Milán se derrumbó y se hizo realidad de inmediato. Se paró frente a un hombre alto, un poco mayor que ella. El cabello oscuro y el cabello ruso formaron una pequeña curva helada, y la niña se desmayó ante la noticia de que su nuevo amigo se estaba filmando principalmente en el melodrama. Milano intentó sonreír avergonzado. Me temo que se equivocaron. No vi nada cangrejo. De hecho, creo que existe cangrejo comat, caixunsbo. Casi nunca se encuentran en la naturaleza. Y si se encuentran en alguna maracua, se activarán para conectarse a Internet, salir con fervor y dirigirse al edificio. Las personas son peces por naturaleza, tuchene epo de Luis. Muy pravi. Sleka pichonim golosim otkliknus Milania. No llamogus iletetet merchudochkulutse, biknub sillais rasredoichnikov. ¿Eta caxe? Sa interesabse parin. ¿VY esto? Vegetariano. Milania soglasna kibnola. Ugadali. Hijais bablusilla o posornivos nosnosti palakamet saetim nisas nim resapsim. Potom lady ludirras gavarilis. Iberes lo conocía por su nombre, Vasily Yestreltsov. Babio ya lleva 3 meses trabajando en su empresa como analista de datos. Por cierto, era programador, con la diferencia de que el niño tenía que analizar kilómetros de códigos y algoritmos del sistema. Pero esta magia ayudó a todas sus empresas a funcionar con normalidad y no perder terabytes de información digital difícil. En primer lugar, Milano no percibió a la bella Basililla como el objeto de su interés romántico. Pero luego, el joven se ganó el corazón de la heredera, con su erudición,
consideración y profundo conocimiento en el área del cine y el arte moderno. Vasili ya empezó a cuidar de Milano. Asistieron a reuniones maravillosas, visitaron la exposición del heredero de los indios mayas, y Vasia sabía de esa exposición, obviamente, mucho más que sus kebabs. Y después pasaron mucho tiempo en el concierto de su banda de rock favorita de Milán. Lo único un poco extraño de este idilio romántico fue algo de lo que Vasili no nos habló mucho. Milano solo sabía lo principal sobre él. Nacida en la ciudad, dejó su perfección de cuidado de dama por su ciudad. Fue activado de repente y logró ingresar al instituto, y en lugar de dinero. Al aprender a ser programador, Fed se puso a buscar trabajo. Durante algún tiempo trabajó para un gran operador de telefonía móvil en su empresa. Pero claro, quería diversidad y un poco más de creatividad, como le gustaba decir. Así, Fed se encontró en el cuerpo de Milano, donde pasó 25 minutos hablando. No hay nada más que decir, el chico se equivocó. La vida normal es normal para un chico de ciudad. Desaparece, estudia en la capital, trabajo soñado. Realmente es el trabajo de mis sueños, se ríe Milana. Probablemente quieras algo más grande. Vasili simplemente sonríe y despide a las chicas. Tal vez quieras, pero prefiero no contárselo a nadie, porque no sucederá. Con esas palabras, Vasili abrazó a Milana y la besó suavemente. Milana sintió como su cuerpo se dejaba llevar por la corriente. Todas las pensiones desaparecieron, dejando en su vacío solo los sentimientos que unían lo que era. Y, en segundo lugar, durante toda la ceremonia, Milana pensó con tristeza que lo que no es suficiente para las primeras personas en su fiesta de vida. El discurso, por supuesto, es sobre las residentes, las hijas. Como desearía que mamá y papá pudieran estar hoy aquí, se alegran por mí, abrazo. Posteriormente habló con Vasila, mientras los visitantes disfrutaban de los sencillos y divertidos concursos de la compañía de tomada. Mila, flor mía, hoy están aquí. Justo lo que tu marido, tu marido, tu marido, tu marido, por un lado, puede parecer que el marido era perfecto en sí mismo. Los maridos ideales no solo trabajan juntos en una empresa sino que también pasan su tiempo libre con otras personas. Milano, elevó a Basilio al líder de inteligencia. Y a partir de ese momento, el niño comenzó a comportarse un poco ruidosamente, como si fuera a superar a sus compañeros menos educados. El marido describió el mal comportamiento de su marido durante su difícil infancia. Además, Fed funcionó muy bien. De manera formal, no había nada que lo dejara ir. Después de la muerte del padre, la farmacia con las canas y todo el complejo agrícola también pasó a ser Milana. Ella era la única heredera de todos los inmensos e inmensos de todos los inmensos e inmensos de todos los inmensos e inmensos de Ivano Fyodorovich, incluidos y los 6 de los hombres de las ciudades, la belleza más importante entre las cuales, por supuesto, fue Buria. El gobernador de los cañones y de las farmacias Veres, durante muchos años, fue Sergao Diablikov, amigo de infancia de Milana y su coubine. El chico era muy amigable, bueno, tenía buen sentido del humor, pero lo más importante era que amaba los autos. Iván Fyodorovich puede confiar en el cuidado de sus árboles de petán. Con ella se llevaba tan bien como con todo lo relacionado con la empresa. Nadie sabe que Sergao pasó su infancia en ciudades infantiles. El niño creció en una familia no muy lígula. Su padre era alcohólico y su madre siempre compraba luz y bienes inmuebles con el último dinero, lo que pronto llevó a su madre a una situación desesperada. Habiendo perdido a su madre, Sergao intentó, de alguna manera, reconocer a su padre, invitarlo a dejarlo sufrir, pero en lugar de comprender, el niño solo encontró una pesadilla. Después, el padre, sin decir nada, recogió todos los frutos de su hijo y lo llevó a la casa de su infancia. El primero de muchos en los que tuvo que venir. Conociendo la actitud abierta de los profesores y de los profesores, Sergan Siablikov pensó que sería mejor para él vivir solo. De vez en cuando, el niño huía de la casa de un niño en la calle, escondiéndose con una pierna desvergonzada, cuidadosamente escondida con una mesa móvil. Por supuesto, Sergao no fue el primero en decidir su utilidad.
Durante varios días, el niño deambuló por la calle, mirando los escaparates de las tiendas. Pero en su bolsillo llegaba el viento. Sergio no podía ni comprar una barra de pan, ni siquiera el pan más barato. Fue entonces cuando Sergi se decidió y por primera vez en su vida empezó a preguntar. Sin embargo, no traje tanto dinero como tenía. Y entonces Sergi se desvió por un camino más valioso y aburrido. Comenzó a robar productos sin su presencia en los supermercados y a entrar en coches abiertos que se encontraban aparcados en las tiendas de los grandes centros de venta. Un par de veces Siablik casi no logra sobrevivir, pero eso no le impidió tener su propio dinero, con el que podía comprar comida y algunas cosas. Después de contactar con el grupo de jóvenes, Sergei comenzó a devolver su compra, que se convirtió, como un edificio, en un automagnetol y los teléfonos robados a los de mala reputación o a los inocentes. En ese momento, la furia llevó a Sergilla a uno de los edificios de los niños, donde el espíritu maligno y la estrella, en lenguaje de niño, lo transformaron en Furia de Furia, director y adjunto de la vieja comida. Siablikov logró abrir todas las puertas del edificio, cuando la gente desistió de darle una adición al niño. Y una cosa más. Tengo una serie de ti. Creado por Sergio Pavarik. Cada vez, si estás solo, te quedarás sin pantalones. Ella misma no se olvidó, al final de cada turno, de ponerse los mejores productos en su después los llevó a su casa, donde la esposa, una trabajadora de la empresa, y la anciana, con su madre esposa. Todos ellos no sufrían ni sufrían, más bien veían. Sergei se dio cuenta de que el cobarde roba comida. Luego pidió más. Dijo que sabía que lo conseguiría todo. Al escuchar la excusa, el niño saltó y desvió los billetes de 30 que tenía guardados en el bolsillo. Aún así, el nuevo edificio no se retrasó mucho. Por lo tanto, Sergei logró ir esa misma noche. Fue, como siempre, al centro de ventas, donde estaba planeando, con el bolsillo, alguna técnica de instalación suave y sin previsión. Eligiendo un BMW negro brillante como objeto de trabajo, Sergio intentó abrir el espejo y sacó la automagnetola del auto cuando, en ese momento, la atrapó en manos de un hombre fuerte. Oh, espera un momento, amigo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres ir a la policía? La niña de repente gritó en silencio. Tiren, señores, tiren, ayuden, que me matan. Iván Fyodorovich, y él era el indicado, intentó acoger al niño, prometiendo darle dinero, solo para que pareciera que estaba robando. En primer lugar, Sergei aceptó el favor de un hombre bien vestido con evidente escepticismo. Pero el empresario, que sabía lo que era vivir en la calle, logró encontrar una manera para el niño. Hablando con Seriosa. Le ofreció, esa noche, dormir en su granja. El empresario iba a ir allí a hacer cosas. Y ahí, si al chico le gusta todo, puede quedarse. Yo te vigilaré. Iván Feodorovich se lo prometió. Solo dime el número del edificio para que pueda hacer cosas organizativas. Veo que eres un buen chico. Yo tengo la misma, una hija de tu edad. Estarías mejor si lo ataran. El oro de la justicia es su lugar. No tiene sentido. El chico no tardó mucho en concluir tan tonta propuesta. No es que no sepa que no es bueno hablar con extraños, pero a este hombre no lo ha visto ni una sola vez en la televisión y en las noticias, y por eso era posible confiar en él. Así que Iván Fyodorovich lo firmó, convirtiéndolo en su partidario cojo en su farmacia. Cuando el niño vio el avance del territorio y del trabajo de farmacia, llegó a su verdadera amazona. Lógica. No lo puedo creer, voy a trabajar con los lógicos. 3 años después, gracias al trabajo y al amor por su trabajo, encontró una farmacia y un bastón. El niño disfrutó divirtiéndose el día en el aire. Luego, sus músculos se fortalecieron y su cabeza se deslizó con el sueño de su vida personal. Pero Sergei tenía una secretaría que no podía compartir con nadie, ni siquiera con Iván Fedorovich, a quien consideraba casi su padre. Milania era la tímida. Desde el primer momento que Sergei vio a la hija de su madre, cuando aún era un niño, la amó siempre y completamente. Aquellos que se desmoronaron,
como un periodo de años, no pudieron reclamarse a sí mismos. Cuanto mayor se hacía Sergao, más se enamoraba de la hija de su empresario. Por supuesto, el joven gobernador entendió que no podía haber ninguna relación ni sensación entre él y Milaña. Pero, en cualquier caso, el niño se asustó al enterarse de la casita de su amada. Aunque nunca mostró a las chicas sus emociones, en su corazón se vacía el mismo fervor secreto. Milaña no notó nada. Para ella, el chico era un buen chico y ahora el gobernador era solo un buen amigo, con quien chirriaron como en una merienda infantil y, en cambio, se escaparon los pedazos de su padre. Quizás Sergao fue el único de todo el equipo de Milaña que no agradó nada a su joven, y luego a su marido. Parecía sentir la pérdida y el mal que surgían de Vasilla. Siablikov no duda de sí mismo. Milaña necesitaba a Streltsy solo como fuente de bendición y él no la amaba ni la recordaba. Vasily, por supuesto, sintió que había salido de la ola de desprecio que encabezaba y respondió con la misma moneda. Milaña no ha visto nunca cómo sus maridos y amigos de la infancia siempre cometen errores y se pelean por los errores más aparentemente insignificantes, como la elección de los pájaros para las ciudades o el control de la calidad de los fertilizantes. Al final se cansó de estos deslices y dejó de llevar a su marido con ella si iba a la farmacia. La niña les creyó a ambos. No necesitaba escondites ni alfombras donde, en un sentido literal, le recordara a su padre y a su madre. Al ser la comunicación entre su marido y su amigo de la infancia, Milaña pensó que había resuelto este problema. Pero, al parecer, todo era mucho más difícil. Desde la última vez, Vasily comenzó a tomar la iniciativa. Decidió que podía, con la ayuda de Burri, mejorar la producción de marcas elitistas. Aunque no entendía nada más que la cocina francesa. Oh, Milanochka, no te imaginas hasta qué punto vamos a llevar esta tontería. Recién con el ala de sal se reconoció como la abuela del amor por la ferma. Tendremos la misma frontera de canas y fermas en toda la ciudad. Empecemos por Burri, y allí compraremos otros perros plenas. Y a nuestro turno, formaremos los mismos jeques árabes, solo para los tipos de nuestra furia. Los ojos de Vasily, sin embargo, brillaban con un brillo etéreo. A Melania no le gustó eso. Es muy sorprendente. Y este negocio no le convenía bien a su tranquilo y erudito marido. A los pocos días, Vasily volvió a engañar a la niña con la noticia de que Sergeya, el gobernador, se había ido. Sí, el tuyo, preguntó. Sergao estaba casi trabajando allí, observando a todos. ¿Por qué te detuvo? No, lo entiendo, tú tienes el tuyo propio, no sé si tengo la competencia, pero ¿por qué lo devolviste? La tuya simplemente quedó satisfecha y abrió el cabello. Pero tú confías en todos, Milan. Ese es tu mayor error. No lo devolví, sino con bendición. ¿Qué? Resumido en su respuesta. Sergao, para bendecir. ¿Por qué te ríes? El marido se rindió. Él, sin embargo, le compró a Dios los caballos más caros y se llevó los papeles como premio. ¿Cómo crees? ¿Dónde estaba la diferencia? Está bien, Milanochka, fue a tu puerta. Y finalmente lo hice bien. Milano fue una amazona por una noticia tan desagradable. En el fondo de su alma, la niña se dio cuenta de que tenía que dejarlo ir. Pero ahora, ella no tenía nada malo en este momento. Por lo tanto, era necesario completar la sesión del año con sus socios externos, y Milaña era muy importante, nuevamente, verificar todos los documentos. A partir de ese momento decidió creerle a su marido. Además, la heredera del Imperio Berezova conocía muy bien su pasado criminal. ¿Quién sabe? Pensó la señora de negocios. Cualquier cosa puede pasar. Milaña se sentó en la cama sucia del hotel del campamento y miró la cámara de video con la cámara oculta, que fue instalada sin el aviso de su guardia de sangre. La cámara fue instalada directamente en el cuaderno de la niña, en línea. Pero lo que ahora vio en la pantalla de Milaña le provocó tantas sensaciones dolorosas que no estaban relacionadas con los perros. Vasilie, que pasó los últimos días solo en la granja,
realmente prosperaba en las casas, si se me permite decirlo. Solo que hizo esto con una tierra natal de pájaros y con una niña llamada Dana, a quien se unió a él en la granja hace un mes. En la pantalla de la computadora portátil, Basilie devoró a la niña y publicó detalles de su colectivo de cabello con sopa de limón. Alrededor de su amada, los chicos luchaban desesperadamente. Quizás también consideraban que estos trabajos eran honestamente amorales. Basia se rió al besar a Dana. Ella lo besó con amor. A veces, junto a los aficionados, en la pared del cañón, había una botella de champán y una bolsa de almuerzo. «Dios mío, qué hambre tengo», dijo Milaña, comiéndose su propia pajita. Al encontrarse vieja y cansada, Strilsova con gran dificultad perdonó media hora, después de lo cual fue directamente a la canusa. El desfile con el expresidiario fue, a partir de ahora, un asunto decidido para Milaña. Pero la niña tenía muchas ganas de estar en el desfile y ver a su amado niño a los ojos. Milaña abrió implacablemente la puerta de la plaza alta y subió al tercer piso. Y los rostros de la heredera se convirtieron en una voz de amor. La pieza que encontró en ese momento no necesitaba comentarios. «Así es como te deshaces del cabello de tu familia». Milaña empezó con el silencio. «Entonces, ¿ya creaste tu registro?». Milaña estaba asustada por la indignidad y el mal. A ella nunca le preocupó una humillación tan humilde. «Mila, mi niña, mi flor». Basilie intentó lavar unos vaqueros, al mismo tiempo con el paso de una mano en salami. «No entendiste todo». Milano miró su garganta. Dana se sentó y de alguna manera lavó su vestido y uniforme. Sus hermosos ojos rojos se abrieron. «Milano Ivanovna», horrorizada, dijo la muchacha. «Para que no te vuelva a ver aquí, estás expulsado», dijo la mujer de negocios con tono lente. Solo aquí se dio cuenta de cómo captaba la sombra de su marido. Y al regresar, Milaña, con sorpresa, vio cómo Basilio golpeaba la puerta con un cañón. Cuando regresó con su marido, vio que su esposa tenía una paleta que se utiliza para aflojar caminos. «¿Qué estás haciendo?». «Hace 5 días», le dijo a su amado Milano, «estabas equivocado». Una sonrisa apareció en el rostro de Basilio. «Ya tuve que renunciar a ti. Ni siquiera el caso me recordó nada». «¿Pensaste que lo necesitaba?». «Ay. Pueblo viejo. Te lo daré una vez más». La esposa se abalanzó sobre la niña y ella se acercó al cañón. «Te preguntaste a ti mismo». «Vaya, vaya, eso es todo». Se dibujó con el vuelo oscuro del pueblo. «Solo yo soy un hombre». «Musino, escuché. Te daré la vuelta por aquí. Y engañaré a este sinvergüenza con sus preciosos fragmentos». «¿Cómo me interesas?». «No. La gente se irá a la mierda y se olvidará de ti. Y yo. Yo seré el podrido, los primeros meses y 3. Dana confirmará que todo ocurrió por accidente. ¿Verdad, Danachka? Ve y recuerda, por Dios, ¿qué estás haciendo?». Gritó Milaña. Dana continuó sin hablar, observando lo que pasaba, esperando la entrada. Finalmente, cuando Vasili se acercó a su lado, ya lo vaciaron con una pesada palla y, en lugar de un silencio silencioso, se desató una pelea. Segundo, y la tapa de la escacuna árabe se vacía con un sonido débil. Vasili se vacía, la palena se vacía de sus brazos y luego se desmaya perdiendo el ritmo. Dana grita fuerte. Milaña ya está abandonada con su amado perro y cometió un error en su griva de golpe, sin poder repetir las palabras de agradecimiento. Buria era muy Fernando, agitando la fría inundación con su manada. Después de ella, la niña encerró a los desagradables aficionados en un bastón y llamó a la policía. Cuando llegaron los enfermeros, Dana comenzó a actuar activamente para deshacerse de lo sucedido. Pero pronto no pudo hacerlo y le dijo a la policía que el marido de Milano lo había bendecido específicamente. Según sus palabras, la madre de un hijo se reconoció moribunda de oncología en una enfermería provincial de quien fue amante de la propia Ivana Beresova y, sí, es su hija inocente. Siempre tuviste todo. Picor, familia y amor.
Tuve unas vacaciones cuando no había dinero para comida y lamentablemente mi madre murió. No, nuestro padre, ni siquiera renunció a dedicar dinero a la cura. Por supuesto que quería destruir tu vida. Quería que sintieras un poco del dolor que yo sentí en cada día de Dios de tu vida. Dana se saltó la melana con alcohol, pero esta última realmente no creyó esa historia. Aún llevándole la noticia al investigador desde la cama, la niña observó cómo su marido y su novia Milania tenían el material de Iván Fedorovich para las pruebas de ADN. Por eso, después del evento, volvió a comprarse una experiencia y pidió permiso para la piscina. El resultado sorprendió a Dana, pero no sorprendió a Milania. Milania fue a su casa a disculparse por su comportamiento, ahora es madre. La casita fue construida de manera exigente. Sergao estaba feliz. Regresó a Canosa y comenzó a trabajar como gobernador. El niño sintió con el corazón que era hora de abrirse a su amada niña, reconocida en los sentimientos. Pero aún así decidió no asustar a Milania y empezó a cuidarla. Milania, con el corazón completamente destrozado, acogió el amor en Sergiu. Y pronto sintió que ella misma era testigo de la decidida simpatía del niño. La parada empezó a encontrarse a sí misma. Y, muy pronto, el grupo de mujer y gobernador se dio cuenta de que estaban creados el uno para el otro. Un año después, Milania y Sergiu se casaron y pasaron a ser la casa de su padre. Por alguna razón, ahora Milania sentía que todo estaba en su lugar. Y ya no siente el dolor de sus padres, que siempre sintió en su casita con Vasili. 2 meses más después de la casita, Milania se dio cuenta de lo que le esperaba a su hijo. A la joven familia no le quedaba nada. En un tiempo pasado, con la fe de sus hijos, los jóvenes dejaron sus nombres y Mila devolvió a las niñas. Nació un gran matrimonio. En el regalo del empresario, Virezov finalmente encontró la llave de la vida.